tenemos ese telefonito o telefoncito, no sé cómo le dice usted. Y estos teléfonos de ahora se llaman smart, porque nos tienen a todos cautivos. Son smart, ¿verdad? Porque tenemos el mundo en la mano. Ahora sí tenemos el mundo en la mano. Y todo el conocimiento que puede haber, ahí está también. Y cuando uno lo enciende y quiere oír predicadores, de todo hay, hermanos, de todo, de todo. Y pues uno escucha a muchos predicadores. Y si uno no tiene cuidado, hay predicadores que son bien astutos y se lo pescan a uno. Al débil, pues, al débil lo engañan. Como por ejemplo, yo he conocido hermanos tan lindos que cuando estaban en Cristo, bien humildes, bien entregados al Señor, y de repente resulta y me dice, me volví testigo. Híjole, digo, qué tremendo, porque uno ya sabe lo que eso quiere decir, ¿eh? Me volví testigo. Entonces, ¿antes qué eras? Le digo. Porque la Biblia dice que todos los cristianos somos testigos de Cristo. ¿Antes qué eras? No, pues antes era cristiano y ahora me volví testigo de Jehová. Y pues muchas veces ya los tienen bien ministrados, los tienen bien engañados. Y ahorita está de moda, a pesar que es viejo ese movimiento, porque ese movimiento nació en Inglaterra desde 1860, los mesiánicos. ¿Ustedes han oído de los mesiánicos? Que también a los hermanos débiles los atraen, porque los empiezan a atacar de que la Biblia es pagana, porque tiene 7,000 nombres, 40,000 nombres paganos, y que los originales de esto, y los pobres hermanitos como no tienen una base sólida para entender el Evangelio, entonces los empiezan a atraer y les empiezan a decir que Yeshua Mashiach, porque Yeshua es Jesús y Mashiach es el Mesías, que no se llama Jesús el Mesías, sino Yeshua Mashiach. Y entonces a la gente le gusta mucho eso, porque ellos aprenden muchas palabras en hebreo y cautivan a los hermanos débiles. Los pobrecitos hermanos que no conocen el propósito divino son atraídos por ellos. Y así es como han engañado a muchos hermanos. Y me llamaba a mí hoy la atención porque yo puse ahí que sabías que la Biblia es un rompecabezas y que solo el Espíritu Santo te puede ayudar para decirte dónde va cada pieza y cuál es el lugar correcto, ¿verdad? Yo así puse. Y me contestó un hermano que en un tiempo estuvo con nosotros, pero que ahora es mesiánico. Y me puso, sí, dice, por eso yo, dice, encontré las piezas, dice. Y ahora, dice, guardo el Shabbat. Y además de eso, dice, celebro las fiestas. ¡Wow! Bueno, yo quiero decirles, hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado. Y por eso a mí me gusta estudiar la Biblia despacito y bajo contexto, para que no vayamos a caer en lo que han caído todos. Lo importante, hermano, que usted debe de conocer es el Evangelio. En un tiempito más adelante yo le voy a estar compartiendo cosas para que usted entienda lo que es el Evangelio. Porque a veces tenemos años de ser cristianos, pero no sabemos lo que es el Evangelio, ¿verdad? Y si no nos metemos a la Biblia, nosotros nunca vamos a averiguar lo que es el Evangelio. Como por ejemplo, por decirles algo, el apóstol San Pablo dice que cuando le hablaron del bautismo, dice, yo, dice, bauticé a Crispo, bauticé a Gallo,
a los de la casa de Estefanas, y no sé a quién más bauticé, dice, pero el asunto, dice, es que a mí no me envió Dios a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Entonces, si no tomamos en cuenta esas expresiones, nosotros nos vamos a poner a pelear porque no se bautizó, porque se bautizó, que si la mujer puede ser pastora, que sí, que hay que cubrirse la cabeza, que no hay que usar pantalón, que no hay que pintarse, que no hay que sacarse la cejita, que esto, bueno, ustedes van a darse cuenta que lo que menos predica la gente es el Evangelio. Ellos predican a veces lo que alcanzan a ver, pero no ven el Evangelio. Y el Evangelio es muy importante. El Evangelio es muy importante. Yo quisiera, pues estoy en la lepra, ¿verdad? Estoy enleprado. Ahorita estoy en la lepra y he estado hablando bastante de ahí de la lepra. Pero a veces digo, les voy a dar un brequecito de la lepra y les voy a hablar del Evangelio. ¿Verdad? Gloria a Dios. Entonces vamos a hacer eso, vamos a poner ahí Marcos capítulo 1. Entonces hoy es un refrescamiento, ¿verdad? Para que digan, bueno, por lo menos no nos habló hoy de la lepra, pero nos habló de algo para refrescarnos. ¿Cuántos se quieren refrescar? ¿Verdad que de vez en cuando, después de que nos dan pollo, cae bien un bistec? Después de comer frijoles, y le dicen a uno, te voy a llevar a In-N-Out. ¡Ah, qué rico! Entonces voy a ocupar unos minutos para bendecirlos a ustedes, pero quiero que pongan mucha atención, porque cuando el hermano Carrillo instruye a los hermanos es para que nadie los engañe. Para que nadie los engañe. Y quiero decirles, si los predicadores somos altivos, nosotros no bendecimos a la gente. Y hay mucho hermano que es muy altivo y lo más tremendo es que cree que al ser altivo tiene autoridad. O sea que esa es la creencia de algunos, ¿verdad? Que si grito fuerte y soy impositor, entonces yo tengo poder. No, eso no es así. Nunca vaya a creer que porque el predicador grita y porque es mandón, que por eso tiene autoridad, no, hermano. Muchas veces gritando y con mucha imposición se están imponiendo herejías. Y a veces, como dice por ahí, dice legalismos. Algunos no saben lo que son legalismos, pero legalismos es legislar donde Dios no legisla. Eso es legalismo, legislar donde Dios no legisla. O sea que si yo estoy legislando ciertas partes de la Biblia y estoy siempre legislándolas, pero Dios no las legisla, entonces yo soy legalista. Entonces, para entender el Evangelio, nosotros tenemos que leer la Biblia, porque mire cómo dice ahí. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Vamos a esperar ahí un ratito, vamos a ir despacio porque, como me dijo alguien por ahí, dice, hermano Carrillo, ahora que usted está más grande y habla más despacio. Bueno, le digo, mi mujer siempre quería eso, le digo, porque era muy precipitado y siempre quería las cosas, como dicen en Guatemala, ágil más chanín. Pero el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ahora, fíjense que cuando uno se pone a leer la palabra de Dios desde Génesis, uno se pregunta, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando lee también Gálatas, en Gálatas dice que a Abraham le dieron de antemano, ¿qué? La buena nueva. Bueno, la promesa, dijo aquel, sí, pero la buena nueva. ¿Y el Evangelio qué es? Pero tenemos ahora el asunto que el principio del Evangelio está en Marcos 1:1. Principio del Evangelio.
Entonces, fíjense cómo funciona el asunto, pues, porque para que nosotros entendamos el por qué, Marcos escribió el Evangelio dictado por Pedro. Cuando usted lee cómo es que surgió el Evangelio de Marcos, usted va a leer que Pedro fue el que le dictó y Marcos fue como secretario y él lo escribió. Entonces nosotros, para entender lo que es el Evangelio, porque yo estoy pero bien preocupado, porque muchos no predican el Evangelio. Ellos predican otras cosas, pero no predican el Evangelio. Para entender lo que es el Evangelio, porque principia ahí en Marcos, nosotros tenemos que leer despacio cómo fue que vino a resultar el Evangelio. Y les vamos a decir por qué, porque leamos otros versículos y luego explicamos. Dice que el Evangelio estaba escrito. ¿En dónde? Y fíjese cómo estaba escrito en Isaías que iba a ser el Evangelio. Y usted tiene que entender pues lo que es el Evangelio. Dice que el Evangelio en Isaías es así: he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Entonces, el principio del Evangelio, como está escrito en Isaías, es que tenía que aparecer ¿quién? Juan el Bautista. Y que Juan iba a preparar el camino para Cristo. Verso 3. Y no era famoso, o sea que la predicción o la profecía del Evangelio no era que un hombre famoso iba a predicar, sino que iba a aparecer una voz en el desierto. Una voz en el desierto, fíjense. Preparar el camino del Señor. O sea que había que hacer dos cosas. Había que preparar el camino del Señor y había que enderezar las sendas. Quiere decir que las sendas estaban torcidas. Y iba a llegar algo que necesita preparación. Debido a que las sendas están torcidas, había necesidad de algo que preparara a los torcidos. Amén. 4. Y dice, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Otro más. Y salían a él toda la provincia de Judea, los de Judea, judíos, y todos los de Jerusalén, israelitas, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan, que nosotros leemos la historia de Juan, él era sacerdote, ¿verdad? Nació como sacerdote, era hijo de un sacerdote, por lo tanto, al ser el primogénito de un sacerdote, era sacerdote. Pero resulta que, miren cómo estaba arreglado que iba a comenzar el Evangelio. Con un sacerdote, pero que en lugar de estar en el templo, se fue al desierto. En vez de estar vestido de lino fino, se vistió de pelo de camello, que para los israelitas el camello era inmundo. Pero imagínense ustedes solo imagínense a Juan, pues. Él se vistió de pelo de camello, lo cual era totalmente contrario a la ley de los sacerdotes. Y se puso un cinto de cuero en vez de ponerse un cinto precioso de lana o de
escarlata. Y en vez de comerse los sacrificios del templo, ¿qué hizo? Y miel silvestre. Bueno, yo lo que quiero es que usted se dé cuenta cómo está escrito que debería de comenzar el Evangelio. Porque si no, muchos se confunden, hermano. Y muchos creen que el Evangelio es otra cosa. Dios en su corazón, para iniciar el Evangelio, predijo, profetizó todo esto. ¿Cuántos me dicen amén? Leemos otro poquito, vamos a ver si hay alguna otra cosa que decir. Sí, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Vamos a dejar hasta ahí para disertar sobre esos 6 primeros versículos. Para que nosotros podamos entender lo que es el Evangelio, porque el Evangelio, hermanos, es la buena nueva. O sea que a Abraham le dieron lo que dijo Carlos. ¿Qué le dieron, Carlos? La promesa. Pero vamos a entender bien para que lleguemos al principio del Evangelio. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, el Señor no hay duda que les declaró cosas que no las encuentra uno escritas, como por ejemplo, ustedes encuentran que los hijos de Adán ofrendaban. ¿Y por qué ofrendaban si no se había escrito nada? Quiere decir que Dios algo les decía y ellos ofrendaron, hicieron cosas. Pero lo que debemos notar es que cuando Dios hizo a Adán, él era inocente. Porque para entender cómo empieza el Evangelio y qué es el Evangelio, nosotros tenemos que leer la historia de lo que Dios escribe en su palabra. Dios creó al hombre inocente, pero cuando el hombre desobedeció, entonces Dios lo sacó del huerto, ¿se recuerdan? Y lo sujetó a su conciencia. O sea que lo puso a vivir para que la conciencia fuera la que lo dirigiera. Porque él era primero inocente. Él era como niño, pero bien sabio. Así es como Dios quiere que seamos nosotros. Pablo dice, sed como niños en la malicia, pero astutos como la serpiente. O sea, nosotros debemos entender que aunque Adán fue creado inocente, era muy sabio. Dios lo puso a labrar el huerto, le puso nombres a todos los animales, todo. Pero el hombre se le cauterizó la conciencia, porque no le hacía caso a la conciencia. O sea, miren cómo es el hombre, pues. El hombre primero no le hace, siendo inocente, hay algo que le quiere surgir. Y le surge, pues, y vive bajo conciencia. Pero no le hace caso a la conciencia. Y entonces viene Dios y lo pone bajo gobierno humano. Ahí es donde nacen las naciones. O sea que al hombre lo puso Dios después de que no hizo caso a la conciencia, lo puso bajo gobierno humano y por eso surgen las naciones. Y todos los hombres sujetos al gobierno de todas las naciones. De hecho, los falsos testigos de Jehová no quieren obedecer los gobiernos humanos, pero los gobiernos humanos son puestos por Dios. Usted no tenga miedo si lo ponen a saludar la bandera, porque ellos no la saludan. Usted no tenga miedo si a su hijo lo ponen a participar en los actos cívicos de la escuela, porque realmente el gobierno lo puso Dios y Pablo lo recalca en Romanos, dice, sujétese toda persona a las autoridades. Pero después de que el hombre no se sujetó al gobierno humano, porque el hombre tiene un problema bien serio, ¿se dan cuenta? No quiere ser inocente, no le quiere hacer caso a la conciencia, no se sujeta a ningún gobierno. Hoy día los ecuatorianos, ¿verdad, Esteban?
ponen un presidente y a los 6 meses ya no lo quieren. También los chapines y también los mexicanos. Y el AMLO les ha aguantado porque todos los días salen, ¿verdad?, a la tele. Pero el hombre no se quiere sujetar a nadie, porque el hombre tiene en él el veneno de la rebelión de Satanás. Por eso hemos predicado bastante acerca de la lepra. Pero hoy queremos saber cómo empieza el Evangelio y qué es el Evangelio, para que cuando nosotros sepamos lo que es el Evangelio, nos dediquemos a él. En el principio de la Biblia, vamos a poner Génesis 3:15, después regresamos a Marcos 1:1, pero vamos a Génesis 3:15. Cuando el hombre cayó, Dios dice: yo voy a poner enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Le estaba hablando a la serpiente, a Adán. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Le está hablando a la serpiente, ¿verdad?, que, con su descendencia. Y dice que a la simiente de la mujer, que es Cristo, que ella le iba a morder el calcañar, pero el Señor le iba a aplastar la cabeza. Esa es la primera promesa que hay en la Biblia, después que el hombre cayó. Primer promesa: tú eres la simiente de la mujer y tú le vas a aplastar la cabeza. Por supuesto que se estaba refiriendo a Cristo como la simiente de la mujer. Pero pasado el tiempo, en Génesis también, no me recuerdo la cita, pero es como capítulo 22, donde recibe Abraham la promesa. Abraham recibe la promesa en el 22 algo, pero noten que a Abraham no le dice que... ¿22 cuánto, mijo? Sí. No solo dame la cita y nos la ponemos ahí, así te ahorro. No, es que estamos donde dice ya la promesa. Sí. El título. Sí. Dice de pacto entre Abraham y... Entonces tienes que leer así, me dices el versículo, ¿verdad? Génesis 22, solo vamos a leer donde le promete a Abraham también. 22, ¿cuánto? Los que son expertos. 22:7, pongan 22:7. 17. 22:17, gracias. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos en tu simiente. Este es el que quería. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Bueno, tenemos dos promesas. Tenemos la promesa de la simiente de la mujer que va a vencer al diablo. Y tenemos la promesa de la simiente de Abraham que iba a bendecir a todas las naciones. Y cuando estudiamos cuál es la bendición que iba a venir por medio de la simiente de Abraham, que es Cristo también, era que toda la gente recibiera el Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, las dos promesas las hizo Dios en Génesis. Pero esas promesas no se cumplieron inmediatamente. Esas promesas no se cumplieron inmediatamente, sino que empezó a transcurrir el tiempo. Y resulta que mientras venía el cumplimiento de la promesa, Dios le dio la ley a Israel. Noten pues cómo funciona, porque si no, no vamos a saber qué es el Evangelio y cómo funciona el Evangelio. Dios le dio la ley al pueblo de Israel y la ley era para guardarlos. La ley era para protegerlos. En el sentido positivo, la ley era para protegerlos.
pero resulta que también dice Pablo que en el sentido negativo los esclavizó. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Yo asumo que ustedes leen su Biblia y por eso les estoy contando la historia, ¿verdad? Muy bien. Entonces, para entender esto tenemos que entender a Cristo, porque Cristo es el Evangelio. Entonces nosotros tenemos que leer, por ejemplo, Juan 10:9. Juan 10:9. ¿Cuántos de ustedes saben que Jesucristo es Dios? Amén. Amén. Ya sabemos que es Dios, no es Dios absoluto, sino que es Dios relativo, o sea que es parte de la triunidad de Dios, ¿verdad? O sea que el Dios absoluto es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el Dios absoluto. Cualquiera que no cree en ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sabe en qué Dios cree. Porque el Dios verdadero es el que es Padre, Hijo y Espíritu. Pero tenemos que tener mucha sabiduría para entender cómo funciona ese asunto, porque si no, resultamos predicando herejías. Ahora, como Jesús es Él es Dios, fue Jesús el que le dio la ley a Israel. Fue Dios. Entonces, por eso Él podía hablar de esta manera. Miren cómo les dice a los judíos: yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. Y entrará y saldrá. Y esto es, pero muy importante entenderlo, hermano, porque la gente tiene la idea de que Jesús es la puerta del cielo. La puerta del cielo no es Jesús, la puerta del cielo es la iglesia. Claro que Él es la cabeza, pero Él nunca dijo, yo soy la puerta del cielo. Él dijo, yo soy la puerta, y la puerta no sirve solo para entrar. Pero el que aplica que Cristo es la puerta del cielo tiene un problema teológico, porque entonces tiene que salir algún día del cielo. Porque si Él es la puerta del cielo y Él es para entrar y tiene que salir porque tiene que ir a hallar pastos, entonces olvídense, no está bien aplicada la Biblia diciendo que Cristo es la puerta del cielo. No, el contexto. No, y ten cuidado cuando dices que es el camino, porque no es el camino al cielo tampoco, no, es camino al Padre. Y es que es bien importante entender todos esos términos, hermanos, porque si no, nosotros somos evangélicos descuidados, cristianos que no sabemos ni en qué creemos, hermano. Pero a mí me gusta ubicarlos. Y estoy delante de ustedes con temor y temblor, amén. Porque quiero que ustedes de verdad sean personas que conocen la Escritura. Y es sencillo, es nada más de que pongamos atención y que paguemos el precio, que es estar sentaditos ahí. Y gracias a Dios que esas sillitas todavía tienen un poquito de cushion, ¿verdad? Porque hay unas que son más duras y cómo cuesta estar sentado en ellas. Pero aguántese un poquito, que ese es el precio para ser nutrido, ser bendecido y ser enriquecido, ¿verdad? Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hará pastos. Pero veamos de qué, la puerta de qué es Cristo entonces, ahí en ese contexto. Del redil. Entonces, noten bien, porque el hablar de Cristo es parábola. Él cuando está hablando siempre está hablando en parábola. Y Él está tratando de que los judíos entiendan y les dicen, miren, yo soy el dador de la ley. Después les quiso demostrar haciendo algunas enmiendas, aunque ellos nunca quisieron creer. Pero yo soy el creador de la ley, yo soy el dador de la ley. Y por eso yo me puedo llamar puerta, porque la ley para ustedes es un redil. El redil sirve para guardar las ovejas de noche. Pero ya en el día hay que sacarlas, porque hay que ir a llevarlas a que agarren pasto. Entonces por eso Él habla como habla. Él dice, yo no soy ladrón,
Yo no soy ladrón, yo no vengo a saltarme la pared, dijo el de Texas. Yo no vengo a saltarme la pared y a ver a quién me saco de allá. No, dice, yo empiezo a llamar a mis ovejas y ellas oyen mi voz, las que son mías, pues dice, porque, y está comprobadísimo, ¿verdad? Porque ahí sacan en el Facebook a un pastor y a uno que no es pastor hablándole a las ovejas. Y cuando el que no es pastor empieza a llamarlas, ni le hacen caso. Y cuando ya empieza el verdadero y las llama por su nombre, cada ovejita empieza a venirse. Entonces lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo con los judíos era diciéndoles, la ley es una protección para ustedes. Pablo lo dice, es un ayo, es un tutor, es una protección para mientras se cumple la promesa. ¿Se acuerdan que estábamos en la promesa? Porque queremos averiguar lo que es el Evangelio. Porque el Evangelio estaba escrito en Isaías. Y ahí decía cómo se tenía que empezar. Noten pues, porque esto les sirve a ustedes para que cuando algún mesiánico se los quiere torcer, ustedes van a decirle, no me puedes torcer porque estoy bien derecho. Sí, mira. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Tú tienes que saber que a los israelitas Dios los metió en un redil que se llama la ley. Y Pablo nos explica todo eso, y Pablo dice que mientras venía la promesa, mientras se cumplía la promesa, tenían que estar ahí guardados, mientras se cumplía la promesa. Entonces ellos estaban guardados, pero vino Cristo y cuando Él viene ya es de día y empieza a llamarlos y se vienen los que son ovejas. Ellos oyen la voz y los sacó. ¿Y qué hallaron? Pastos delicados. Son todos los israelitas que respondieron al llamado. Por eso Jehová es mi pastor. El Señor es nuestro pastor. Entonces, Él sacó a todos. Y esos que oyeron la voz son los que oyeron el mensaje de Juan el Bautista, ¿verdad? De arrepentimiento. Pero ellos solo estaban siendo preparados. O sea que Juan el Bautista solo era un mensaje de preparación. O sea que él tenía que cautivarlos, y la bendición es de que Juan el Bautista era reconocido. O sea que a él lo reconocían. Por eso es que tenían problemas los fariseos cuando le hacían preguntas a Jesús, porque decían ellos, ya vio que Jesús les dijo, a ver, porque le dijeron unos, ¿verdad? ¿Nos podrías decir con qué autoridad estás haciendo todas estas cosas? Y él les dice, sí, con mucho gusto les digo con qué autoridad, pero si ustedes me dicen también lo que quiero saber yo. ¿Y qué les preguntó? ¿El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Y no le contestaron rápido, sino que se fueron a consejo de demonios, ¿no? Rápido, como hacen los que van a preparar la jugada, a todos. ¿Qué pasó? ¿Qué le contestamos? Porque como todos sabemos que Juan es profeta de verdad, y si le decimos que es de los hombres, tenemos a todo el pueblo en contra de nosotros, porque todos creen en Juan. Y uno ahí escondido, mejor díganle que no sabemos. ¿Verdad que así es? Díganle que no sabemos. Fíjense cómo estaban actuando. Eran maestros, eran doctores, y mire cómo estaban actuando, puros bebecitos. Usted le pregunta a su hijo, mijito, ¿quién votó esto? I don't know. La respuesta, no sabemos, viene de niños. ¿Hasta dónde se tuvieron que hacer? Porque era tanta la sabiduría del Señor que los dejaba cero. Entonces, notemos pues que las promesas es importante entenderlas, y que el hombre vivió en inocencia
en conciencia, en gobierno humano y en promesa. Pero tenía que esperar que se cumpliera la promesa. Y para que se cumpliera la promesa, le dieron ley para que esperara. Dice, por causa de que son unos pecadores terribles, hay que ponerle ley. Y la promesa se va a cumplir allá más adelante. Y para que estén tranquilos y quietos, les voy a poner profetas. Había ley, pero cuando desobedecían la ley, se levantaba un profeta a recordarles todo lo que Dios decía. Se aquietaban, trataban de portarse bien otra vez. ¿Y qué pasaba? Se volvían otra vez y otro profeta. Entonces noten ustedes que la promesa fue dicha, pero la promesa seguía siendo profetizada. O sea que los profetas eran para estar confirmando que lo que se había dicho era lo que se estaba esperando. Amén. Bueno, para no hacer más larga la historia, porque yo sé que ustedes están contentos en esta mañana y bien perceptivos, llegó pues el momento de que llegara el Evangelio. Las buenas nuevas eran que la simiente iba a destruir al diablo y que iba a darle el Espíritu Santo a todas las naciones, igual que a los judíos. Llegó entonces el momento, pues. Ahora sí nos vamos a Marcos 1:1. Marcos 1:1. Principio del Evangelio de Jesucristo. Yo quiero que ustedes conozcan pues lo que es el Evangelio. Porque el Evangelio no solamente iba a destruir a Satanás y no solamente le iba a dar el Espíritu Santo a las naciones, sino que iba, oigan bien, por favor, iba a quitar la ley. ¿A quién le iba a quitar la ley? A los judíos. A nosotros nunca nos la dio. A nosotros nunca nos dio Dios la ley. Ahora, eso no lo entienden, por eso le digo, eso no lo entienden ni los judíos, ni los mesiánicos, ni los adventistas. No lo entienden. Que el Evangelio no solamente destruye a Satanás, le da el Espíritu Santo a las personas, sino que también anula la ley. Ahora, alguien me puede decir a mí, no, hermano, Jesús no anuló la ley. ¿Quiere que se lo demuestre? Amén. Give me five. Sí. Principio del Evangelio. Miren cómo es el Evangelio, pues. Miren cómo es el Evangelio. Versículo 2. Como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Miren lo que es el Evangelio. Es una voz que clama en el desierto. ¿Por qué no clamó en el templo? Porque no tiene nada que ver con la ley. ¿Ok? Usted tiene que conocer el Evangelio, hermano. Gloria a Dios. Amén. Si la ley hubiese permanecido vigente, si hubiera continuado la ley como hoy le dicen los judíos a usted y los mesiánicos, entonces diría una voz que clama en el templo. Ahí estoy de acuerdo, hermano. Yo le diría a usted, sí hay que hacer lo que dicen los judíos, sí hay que hacer lo que dicen los mesiánicos. Pero gracias a Dios, hermano, que el Evangelio es otra cosa. El Evangelio es las buenas nuevas. El Evangelio es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas.
Ya les dije que hay dos cosas ahí. Preparar el camino es porque ellos ya estaban bien ministrados por una religión. Y esos no eran los caminos que Dios había escogido para ellos, porque la ley era un custodio. La ley era pasajera. La ley solo era mientras venía el que cumple la promesa. ¿Me explico? Por favor, hermano, tenga bien claro usted en su mente lo que es el Evangelio. Voz del que clama en el desierto, enderezáis. Y luego sigamos el 4. Bautizaba a Juan en el desierto contra la ley, hermano. Porque la ley no amparaba que se bautizara en el desierto. Predicaba el bautismo de arrepentimiento. Otra cosa, ¿no? De arrepentimiento para que les perdonaran su pecado. No era lo que decía la ley: si haces esto y esto y esto, vivirás. La ley, yo quiero que por favor usted vea que la ley fue anulada, cancelada. No tiene nada que ver con nosotros. No sé por qué mucha gente, cuando nosotros los evangélicos les decimos que no estamos bajo la ley, dicen: entonces pueden adulterar, pueden fornicar, pueden robar. No estamos hablando de eso. Si vivimos el reino, no. El reino es otra cosa. Verso 5. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Fíjese que eso es tremendo, hermano, porque el Evangelio tiene que ver con confesarnos, con arrepentirnos. Y ustedes ya saben que arrepentirse es un término militar. Es un término que si usted va caminando para allá, tiene que dar una vuelta de 180 grados. Eso se llama arrepentimiento. Si yo digo voy para allá, me arrepiento, es 180. Arrepentirse es dar 180 grados. No es 90, no es 80, es 180, no es 90, ni tampoco es 360, porque algunos dan 360 y caen otra vez en el mismo lugar. Ahí dice arrepentido a 360. No, está mejor el que está a 94, ¿no? No, el de 94 dice, yo a veces lo saludo: ¿y cómo estás, hermano? A 94, dice, ¿cómo? Me falta un 6. A 94 me falta un 6, ya te imaginas lo que eso quiere decir, ¿verdad? Y salían a él toda la provincia. Versículo 6, noten pues que no tiene nada que ver el Evangelio con la ley. Hermano, usted esté seguro, gracias a Dios que usted está aquí en esta mañana. Dios lo está instruyendo y le está diciendo: el Evangelio no tiene nada que ver con la ley. Por eso es que Pablo pregunta: ¿y entonces para qué es la ley? Y él mismo contesta: la ley era para que mientras se cumplía la promesa, mientras venía Cristo, ellos estuvieran guardados. Pero llegada el cumplimiento de la promesa, dice: ya no estamos bajo la ley. Entonces, gracias a Dios por el Evangelio. ¿Con qué razón, hermano? Los hermanos que entendieron saben, un hermano hizo un coro que se llama: viva el Evangelio del amor, viva el Evangelio del amor, viva el Evangelio que nos trajo salvación, viva el Evangelio del amor, viva Jesucristo es amor, viva Jesucristo es amor. No, y cuando la hermana Noemí lo canta, hasta: viva Jesucristo que nos trajo salvación, viva Jesucristo que es amor. Aleluya. Dele palmas al Señor, hermano. Para que nos quede bien claro que el Evangelio no tiene que ver nada con la ley, por eso es que Dios lo escribió en Isaías y dijo: va a ser un nuevo comienzo.
un nuevo comienzo, totalmente distinto a lo que les enseñó Moisés. Distinto. Isaías capítulo 42 es el siervo sufriente, el siervo, porque acuérdense que Dios vino a esta tierra como rey, Mateo, vino como siervo, como esclavo, Marcos, vino como hombre perfecto, Lucas, vino como Dios, Juan, vino como cuerpo, Hechos. Aleluya. Y Juan, que estaba vestido de pelo de camello, hermano, que se te grabe la razón por la cual Dios profetizó, predijo cómo iba a empezar el evangelio, era para que todos captaran que era algo totalmente nuevo. Totalmente nuevo. No tenía nada que ver, por eso le llama al antiguo pacto, le llama vino viejo. Y el vino nuevo. No se puede, dijo, echar vino nuevo en odres viejos, porque se rompen. El vino nuevo ha de echarse en odres nuevos, porque va a resistir. Ahora tú puedes cantar alegre y danzar y decir, mire, hermano, ¿cómo se llama donde se echa el vino? Ese cuero. Ahora ya no puede decir soy cuero viejo. Soy cuero nuevo. Soy cuero nuevo. Por eso Dios deposita en ti. Dios deposita en ti vino nuevo. Hermano, dime si esto que estoy hablando no le hace así a los judíos en la cara. Si les está quitando lo que tienen. ¿Cómo se siente un católico cuando tú le quitas lo que tiene, hermano? Se siente bravo. ¿Sí? Pues ¿cómo se sentían ellos? Tuvieron que matarlo. ¿Cómo no lo iban a matar si les estaba diciendo se acabó? Fish, no more. Yo creo que hasta les había dicho qué parte de no more no entienden. Principio del Evangelio de Jesucristo. De aquí en adelante, dijo, de aquí en adelante. Ustedes se quedan atrás. Pero quiero decirles una cosa. Ustedes son maestros, ustedes son doctores. Ustedes están bañados en letra. Pero todos ustedes, discúlpenme, se quedan atrás porque a ustedes les ganan los ladrones y las prostitutas y los borrachos. Van antes que ustedes. Y por eso me recuerdo ese hermano que un día apareció y me dice, hermano Carrillo, ¿qué le parece? Andaba medio tomadón el bro. Y me dice, hermano Carrillo, ¿qué le parece? Dice, no me va a decir usted que es pecado echarse sus traguitos uno. A ver, ¿cómo está el asunto? Le digo. Fíjese, hermano, que leyendo la Biblia me dice, encontré a Noé. Y dice claramente, hermano, que cuando se terminó el diluvio, él se emborrachó. Dice, hermano, yo me lo imagino saliendo del arca y diciendo, ¡ajúa! ¡Vencimos! No, le digo, esos arreglos son tuyos, le digo. Esos arreglos, la inspiración de tu carne. Pero note lo que estamos hablando. Ahora usted va a decir, wow, el Evangelio. El Evangelio es algo diferente, hermano, a la ley. Diferente a la ley. El Evangelio, principio del Evangelio de Jesucristo. Fíjese, Jesucristo. Cuando usted encuentra en la Biblia Jesús, es el hombre. Pero cuando encuentra a Cristo, es Dios. Entonces, Jesucristo. Hijo de Dios, volvamos al 1:1 porque ahí está cargado de revelación para nosotros, que el Evangelio tiene que ver con un hombre que es Dios, Jesucristo, Hijo de Dios.
the beginning of the gospel. Now you can understand that we are not living by the law. But you are going to find people telling you that you have to live by the law. But you know now the gospel. The gospel is something else. That's why we have to study the epistles of Paul to understand the meaning of the gospel. Tenemos que entender el significado del evangelio. Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Pero, ¿por qué les estoy hablando de esto? Por una razón. Porque les quería dar un break y quería que comieran otro plato hoy. Y está rico, ¿sí o no? Pero les voy a dar postre. Que se necesita postre después de comer algo rico. Siempre, 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 oiga, siempre, siempre, siempre que Dios va a cambiar de dispensación, anula todo lo viejo. Ojo, 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 oído, ojo, oído. Estamos así de cambiar dispensación. Cristo va a regresar y la dispensación cambia. Y si no estás preparado para ese cambio, te quedas sin la bendición. ¿Amén o no amén? Segurísimo. 90%, para ser un poco misericordioso, 90% de los cristianos, para decir que hay un 10 que no está en esa onda, está en el fariseísmo. Y ahorita ya el Espíritu Santo entró para que se cumpla la entrada del milenio. Es más, si usted estudia bien la Biblia, ya estamos viviendo los primeros minutos del milenio. Si usted se conforma con la clase de evangelio que hemos predicado por 2000 años, usted va a tener pérdida. Porque ahora el Señor va a cambiar. Amén. Va a cambiar. Ahora se tiene que cumplir Mateo 24. ¿Y cuál es el versículo? 13. Eso, gracias, Monte. Por eso es que estoy contento aquí entre ustedes, porque aquí entre ustedes el más, ¿cómo se llama? El más tullido es malabarista. Ay, no era ese, ¿qué te parece, malabarista? Y será predicado. ¿Y será predicado? ¿Ah? 14, verso 14. Sí, ya sabía yo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Quiero que por favor se den cuenta. Principio y fin en la Biblia son iguales. Cuando Cristo vino la primera vez, todos los discípulos arrepentidos, el reino, 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 ¿sí o no? Yo le pregunto algo a usted. ¿Usted ha leído en la historia de la iglesia que se ha predicado el evangelio del reino? Usted va a encontrar que no. 1900 años, 1800 años el evangelio de la gracia, la gracia, la gracia, la gracia, la gracia. Y gloria a Dios, gloria a Dios. Y cuando Dios quiso levantar a siervos que predicaran el evangelio del reino para que el fin, para que la gente estuviera preparada para el fin, se torcieron los Jehová Witness, porque ellos nacieron hace 100 y piquito de años nada más.
pero como tenían mucho orgullo y mucha vanidad, muy prepotentes, Dios los cegó y no entendían, porque quiero que sepan que el líder de los testigos de Jehová era cristiano y se torció. Pero en este tiempo Dios va a levantar predicadores que expliquemos lo que es el evangelio del reino. Pero primero tenemos que saber lo que es el evangelio, porque ¿cómo vamos a predicar el evangelio del reino si no sabemos lo que es el evangelio? Vamos a predicar una mezcla terrible, y eso es lo que predican la mayoría de cristianos, una mezcla terrible, y por eso de todo saben los creyentes, pero no saben cuál es el propósito de Dios. Y Dios quiere que estemos bien claros. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces viene el Señor. Pero noten pues que siempre que Él va a cambiar algo, anula todo. Se acabó la gracia. Se acabó la gracia. Y algunos no me lo creen, no me lo creen. Fíjese que hay versículos claves para entender. Ahí podríamos leer Apocalipsis 14:6. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 14:6. Sí, mire, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, noten pues, porque bajo ese contexto se está entrando a la gran tribulación. Bajo ese contexto es entrar a la gran tribulación. Cuando todos los que estén aquí en la tierra entren a la gran tribulación, ya no se predica ni el evangelio del reino, porque el evangelio del reino, si usted lo nota, es solo por un ratito. Así como fue al principio, porque principio y fin son iguales. Yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y el fin. El principio y el fin es una persona. Y si en el principio, cuando Él vino, se predicó fuertemente el reino, ahora antes de que Él regrese se predica fuertemente el reino, porque hay que preparar el camino. Entonces Él viene, y cuando Él ya está a punto de venir, porque solo se predica para testimonio a las naciones, entonces un ángel, acuérdense que el evangelio de la gracia y el evangelio del reino es predicado por hombres. Aquí predica un ángel. Ya es otra clase de evangelio. Mire, ahí se llama eterno. Y de una vez nos dice lo que es. Sigamos leyendo el 7, porque todo es bajo contexto. Miren cómo es el evangelio eterno. A la gente ya no se le predica que se arrepienta, ni se le arrepienta, ni se le dice que Cristo lo ama. No. Como dijo aquel, no güey. Teme a Dios. Miren cómo es el evangelio para la gente que va a estar viva en la tribulación, para entrar a la tribulación. O sea que de repente empieza la gran tribulación y la gente aquí hasta abajo, y la bestia dice, hay que marcar a todo el que cree en Dios, y el que no cree en Dios no lo marquen, o pónganle la marca para que compre y venda. Pero a todo el que no crea en la marca hay que matarlo. Pero un ángel le predica en el oído, porque le va a hablar a la gente y le dicen, tengan temor de Dios, denle en gloria, porque la hora del juicio de Dios ha llegado. Y adoren al que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. De una vez les está diciendo que es el evangelio que tienen que vivir ellos. Ellos tienen que darle gloria a Dios, darle honra, entender que el juicio ha llegado, y toda esa gente que crea ese evangelio no la puede matar la bestia. Yo me imagino, y como puede uno imaginarse, ¿verdad? Se permite imaginar. Yo me imagino que van a ser todos los que Dios va a escoger para que ayuden a los judíos y a los cristianos
que los va a estar matando la bestia. Porque en otras partes dice, tuve hambre, tuve sed, estuve preso. Por cuanto a uno de estos pequeñitos lo hiciste. Son los hermanos pequeños del Señor que se quedaron en la gran tribulación. A mí lo hiciste. Y si quieres se lo demuestro con la Biblia, porque algunos dicen, demuéstramelo. No, y qué bueno, hermano, porque así tiene que ser usted. Demuéstramelo y te lo creo. Mateo 25, 30. Mateo 25, 30. Un poquito más adelante, yo creo que es del 31 en adelante. ¿Qué dice el 30? Sí, ahí está pues. Miren cómo funciona la Biblia, porque si ustedes ponen atención, entienden lo que es el Evangelio, cómo Dios anula lo viejo y adquiere lo nuevo, y que así como hizo al principio, anuló la ley, ahora va a anular la gracia. Fíjense, hermano, qué tremendo. Los cristianos están dormidos, porque Dios está visitando las iglesias y el Espíritu Santo ya preparando a la gente para la venida de Cristo, y todos ellos, hermano, bien, gracias. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y no va a venir en la de Dani, va a venir en la de él. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces él se va a sentar en su trono de gloria. Miren, está hablando de él ya aquí en la tierra. Está hablando de Cristo ya aquí en la tierra, sentado en su trono de gloria, allá por Israel, Jerusalén, y le van a reunir todas las naciones, y va a apartar los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Sí, y va a poner las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Fíjense, usted va a aprender la Biblia aquí, hermano, porque muchos cristianos cuando leen la Biblia, como tienen solo enseñanzas todas mezcladas, no entienden su Biblia. Pero usted va a entender aquí, porque gracias a Dios, Dios nos ha enseñado su palabra. Y pone las ovejas a la derecha muchos cristianos dicen, esos somos nosotros. Usted se da cuenta que no es usted. Ahora, si usted quiere ser, pues eso ya no me importa a mí. Sí, porque usted puede escoger lo que usted quiera. Esa es la bendición del Evangelio, hermano, que usted escoge lo que quiera. Usted puede creer lo que usted quiera. Y es más, cuando yo predico algo que tiene que ver con los cristianos, de una vez le digo a los cristianos, esto tiene que ver contigo. Si alguien no cree lo que estoy diciendo, ni tienes vela en este velorio, ni tienes que ver con esto que estoy hablando, sigue tu vida. Y no estamos enojados contigo. No, porque algunos creen que estamos enojados con él, no estamos enojados con ninguno. Entonces el rey dirá, Cristo le va a decir a los de la derecha, que son ovejas, venid, benditos de mi Padre. ¿Qué van a heredar? ¿Preparado para vosotros cuándo? Entonces no es la iglesia, porque todo lo de la iglesia es antes de la fundación del mundo. Entonces usted va a ver quiénes son esos. Esos son los que leímos en Juan, en Apocalipsis 14. Son personas que abrazaron el Evangelio eterno y fueron predestinadas para eso desde la fundación del mundo, no antes de la fundación del mundo, como a nosotros, que nos escogió y nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. ¿Se da cuenta la diferencia de la iglesia y la diferencia de los que heredan el reino? ¿Por qué van a heredar? Verso 35. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos, esos ovejitas que él apartó, le van a decir, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos?
¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto digo que cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños. Porque acuérdense que los que se quedan en la gran tribulación son los hermanos pequeños de Jesús, porque los hermanos adultos todos maduraron y ellos están en otra esfera. Pero todo cristiano que no madure, que no dé la altura, el Señor viene, ahí se lo explico, siga viniendo y al rato va a agarrar la onda. Ahorita lo importante es que medio agarre. Y si medio agarra, va a agarrar. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto, más versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, todo el que no lo ayudó. Y por eso usted tiene que entender que el que nos toca a nosotros está tocando a Jesús. Por eso ni te atrevas a tocar a tus hermanos, ni te atrevas a hacer nada contra ellos, porque estás contra Cristo. Amén, amén. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán: Señor, ¿cuándo? Bla, 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 45. Y entonces también bla, 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 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna, porque el milenio es parte de la vida eterna. Nada menos vivir 1000 años, hermano, eso es eterno. Pero noten pues cómo funciona la Biblia. No aplique versículos a quien no tiene que aplicarse. Aplique la Biblia correctamente. Como ya terminé, porque ya vinieron todos, ¿alguna pregunta? Este es el momento de hacer preguntas. Pregunte ahora o calle para siempre. Pero ahorita puede preguntar de lo que prediqué. ¿Cuántos entendieron lo que es el Evangelio? ¿Cuántos entendieron que principio y fin son iguales? ¿Cuántos entendieron que cuando vino Cristo la primera vez se predicó el arrepentimiento para el reino? Ahora, como el principio y el fin son iguales, ahora se tiene que predicar el arrepentimiento para el reino. Ya usted es salvo, ya usted es de Cristo. Ya todos nosotros somos para vivir victoriosos y abrazar el vino nuevo, porque el mejor vino se sirve de último. Por eso es que usted ya no va a oír aquí predicaciones tradicionales, va a oír mensajes que lo ubiquen en la palabra. Espérame, un micrófono, porque siempre me dicen a mí que no hay micrófono. Tráiganle el micrófono a Montes, por favor. Ahorita te damos el micrófono. Es que siempre me reclaman los hermanos que nos miran por tele, por Facebook. Dice: hermano Carrillo, no se oyeron las preguntas y queremos saber qué preguntó el de pelo blanco. Sigan nomás. A mí lo que me llamó la atención ahí en Marcos 1 es cuando dice que Juan vino vestido con piel de camello y con un cinturón de cuero. Era el contraste contra la vestimenta de los sacerdotes que estaban en la ley, ¿verdad? Amén. Porque para predicar el evangelio se necesita humildad. Porque como dijo usted al principio, cuando los pastores son arrogantes, no enseñan la pureza de la palabra, porque no quieren dedicar tiempo, no son humildes a la voz del Espíritu, ¿verdad? Entonces el Señor no les da revelación y por eso se sienten prepotentes. Pero miré ahí la diferencia en la vestimenta de Juan y lo que él comía comparado con la vestimenta de los sacerdotes y los escribas de la ley, ¿verdad? Era todo. Y fíjate que eso se puede comparar con aquello que tú sabes de que deje lo bonito, lo bueno que ha salido. Fíjese que, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque dejemos
dejemos que era humilde y que andaba, si lo que Dios quiere marcar es, más que eso, Montes, que era diferente el Evangelio a la ley. El cambio, un cambio total, que no tiene nada que ver el uno con el otro, solo la esencia, la profecía, era el cumplimiento de la promesa. Llegó la promesa, entonces ahora entiende lo que estamos hablando, le dijo, es diferente a lo que se le puso al pueblo. A ellos les quitamos esa ley, pero no quieren seguir esclavos. Vamos a leer Gálatas 4 para que nos demos cuenta que hay una gran diferencia entre el Evangelio y la ley. Veámoslo en Gálatas 4, ¿cuánto es? 24, donde dice que las dos mujeres, la alegoría de las dos mujeres. Yo sé que si alguno se pone las pilas rápido, lo pone en el internet y pone alegoría de ¿cuánto? Gálatas 4, ¿cuánto? Agar y Sara. Miren, vamos con Agar y Sara, pues, para que vean que lo que estamos predicando es la pureza de la palabra del Señor. Gálatas 4, ¿cuánto? 4, donde dice 21 en adelante. Gracias a esos ayudantes, por favor. 21 en adelante. Gálatas 4, 21. Ahora ya nos lo explica Pablo en Gálatas. Mire cómo dice. A saber cómo dirá, porque no parece. Pero mire cómo dice. Aleluya. Aleluya. Viene. Decidme, fíjese cómo les habla Pablo, pero ahora usted ya va a entender bien, pues ahora esos pasajes para usted son piece of cake. Mire, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? ¿No habéis oído la ley? Siga nomás. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Algunos creen que alegoría es alegar. No, alegoría es una figura de retórica. Alegoría es una historia natural que sirve para explicar una verdad espiritual. Amén. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, y son hijos de Agar. Agárrense el que pueda. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. ¿Quieres vivir en esclavitud? Yo no quiero vivir en esclavitud si ya el Señor me hizo libre. ¿Para qué vivir bajo la ley si eso es vivir en esclavitud? No matarás, no adulterarás, no. Ese no es el mensaje para ti. Hermano, entonces puedo hacer lo que quiera. Sí, dice el Señor, haz lo que quieras y luego hacemos cuentas. Dice Pablo. Te inspiraste. Pablo dice, si todo lo que te olvidé lo vuelvo a edificar, me hago otra vez. Hermanos, dígame si no, ahora usted entiende la diferencia entre la gracia y la ley. Nunca nosotros hemos sido llamados para vivir bajo la ley, nunca. Pero hay veces que han pasado años de ser cristianos y no nos había explicado alguien bien. Ahora puede decir usted, la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. No es la Virgen, ¿eh? No, porque para los católicos su mamá es la Virgen. Para nosotros es la Nueva Jerusalén. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Somos libres, hermano. We are free. Música, maestro. ¿Eres libre? ¿Eres libre? ¿Eres libre? Ahora tienes que saber que no eres más esclavo. Somos hijos
de la libre. Por eso somos libres. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios es bueno. Aleluya. Gloria a Jesús. En la nota de paz. Ya está. La de paz. Gloria a Dios. Ponte de pie. ¿Quieres venir al altar? ¿Quieres venir? Le vamos a cantar al Señor algo. Le vamos a cantar todos. Aleluya. Estoy bien. Vente un ratito. Vente un ratito. A ti que te gusta cantarle a Dios. Si te gusta cantarle a Dios, vente un ratito aquí al altar. Gloria a Dios. ¿Cuál quieres cantar? Libre.